Las normas jurídicas. ¿Qué son las normas jurídicas? Son pautas que nos da el Estado para hacer una convivencia pacífica, democrática, de respeto mutuo entre los agentes que se desarrollan en una sociedad. Personas, empresas, Estado, instituciones, tienen que cumplir un rol en la sociedad y ese cumplimiento de sus tareas no implica un atropello a los demás. Por eso el Estado nos da reglas de conducta, ¿no? Que es de carácter obligatorio para crear una convivencia pacífica en la sociedad. A eso se llama las normas jurídicas. Las normas jurídicas emanan del Estado y al emanar del Estado es obligatorio cumplirlas. Por ejemplo, tú ves el celular muy bonito de tu compañera, es un iPhone 13 que todavía no sale, pero tu compañera ha ido al baño. ¿Te lo puedes poner en tu cartera? No, por dos motivos. Por tu norma moral, por tu ética, que está bien fundamentada desde el hogar, y porque si tú sustraes ese celular que está más de nuite, se puede convertir en un robo, ¿ya? Entonces, las normas jurídicas emanan del Estado y al emanar del Estado tiene carácter obligatorio. ¿Y quién obliga? El propio Estado, ¿ya? El propio Estado. Ahora, ¿y el Estado por qué nos da normas jurídicas? Para regular nuestra conducta. Si no habría normas jurídicas, sería un caos la sociedad. Bien. Ahora, dentro de las normas jurídicas, tenemos a la Constitución Política del Perú, que es la norma jurídica de mayor jerarquía. Es la ley de leyes, el PAPI, el CANGRI, ¿no? Y toda norma jurídica que emana del Estado tiene que ser publicada en el diario oficial. ¿Cuál es el diario oficial? Sí, luego vamos a hablar del artículo 206 que lo van a leer uno de ustedes, ¿ya? Quiero escuchar su voz. El peruano. No vayas a marcar tu examen de emisión El Comercio, La República o el Chuculum. El diario oficial es el peruano, ¿ya? Entonces, a diario en ese periódico del Estado salen las normas jurídicas que se aprueban en los ministerios, en el legislativo, en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales. Muy bien, continuamos. ¿Cuáles son las características de las normas jurídicas? Porque el presidente que va a entrar, ya sea Keiko Castillo, tiene que gobernar. Y cuando gobierna, en el Estado todo es escrito. Si no, no puede ejecutar obras públicas. Si no, no se puede aprobar un pliego presupuestario. Si no, no se puede aprobar un bono o no se puede decir que los ingresos de universidades públicas sean gratuitas. Tiene que cambiarse o tiene que darse nuevas normas. Entonces, las normas tienen ciertas características. Uno, generales. ¿Qué significa que sean generales? Que estas son creadas para que se pueda aplicar de manera colectiva. O sea, son creadas para toda la sociedad. Una norma jurídica tiene carácter de generalidad para todas las personas. ¿Ya? Dos, son imperativas. ¿Qué es imperativo, profesor? Obligatorio. Obligatorio. El Estado da normas de carácter obligatorio. Eso es lo que distingue entre una norma jurídica y una norma social. A ver, un ejemplo, profesor. Imagínate que tú estás subiendo al tren eléctrico. Imagino que todos están subiendo al tren eléctrico, ¿no? Cuando no hay ascensor, hay una escalera alta, ¿no? Que hay que subir. Yo ya me canso ya. Muy bien.
Pero muchas veces yo me he percatado que señoras suben en cochecitos, con bulto. Entonces, más o menos yo veo ese bulto sobrar lo puedo levantar. Y ayudo. Señora, ¿le levanto el bulto? Señora, ¿le ayudo? Ay, gracias. Señora, sí, te soy amable en ese aspecto. Ayudo. ¿Alguien me obliga? No. Eso parte de una norma social, ¿sí o no? De una norma social. En cambio, una norma jurídica es algo obligatorio cumplirla. Es obligatorio. El Estado me dice o lo obedeces o si no te sanciono. Esa es la diferencia entre una norma social y una norma jurídica. Entonces, las normas jurídicas tienen una obligación a acatarlas. ¿Y quién garantiza el cumplimiento de la norma jurídica? El propio Estado. ¿Y cómo lo hace cumplir? Mediante la coerción o la coacción. ¿Qué es la coerción? La advertencia. ¿Y qué es la coacción? El uso de la fuerza. A ver, por ejemplo, ¿no? Mami, me voy de fiesta. Mami, voy a ir con mis amigos acá en la calle. Mami, voy a comprar acá. ¿Con quién? Con la Juana. Ya, pero regresas temprano, hija. Hijo, ya. Mira, si tú no regresas antes de las 9, mira la chancla. Bien, eso es coerción, porque mami, papi te está advirtiendo. Lo mismo, los que van a estudiar derecho, los que quieren saber un poquito de cómo el Estado castiga, pueden descargar por su celular el Código Penal peruano. Y el Código Penal, perdón, nos dice lo siguiente, ¿no? Nos advierte, ciudadano, persona, si tú haces esto, la cárcel puede ser entre 10 a 20 años. El Código Penal dice, ¿no? Si alguien robase y producto de ese robo causa un daño letal, la muerte a su víctima, cadena perpetua. Yo recuerdo que en San Juan de Miraflores, al chico que salió a comprar gaseosa, tuvo la mala suerte de pasar por unos vándalos, le quisieron robar el celular, se defendió, ¿no? Y lo apuñalaron y murió. Muy bien. La policía los capturaron, fue capturado los dos delincuentes, ¿no? El fiscal pide la cadena perpetua. La defensa dice que no fue por el robo. Lo que pasa es que la defensa dijo, no, el chico, la víctima, le había faltado el respeto a su enamorada de uno de los victimarios en una fiesta. Y este victimario, ¿no? Este victimario se recordó de su rostro, por eso le propuso golpes. Pero como el chico tenía la botella en la mano, se defendió y él agarró un arma a pulso constante y le causó la muerte. ¿Por qué dice esto el abogado defensor? Porque, ¿qué dice el Código Penal? Aquella persona por robar causa la muerte, si son de dos a más, cadena perpetua. O sea, quieren quitarle ese móvil del robo para que no sea cadena perpetua. ¿Ha entendido? ¿Se entendió? Entonces, ya el Código Penal nos advierte, y eso es coerción. Pero si yo incumplo la norma, viene la coacción, que es el uso de la fuerza. ¿Se recuerdan ustedes que un depravado sexual manejando una bicicleta se llevó una niña? ¿Se acuerdan ustedes? Y que la niña desapareció porque la niña iba a una comisaría por vacaciones, porque se enseñaba un taller ahí dentro de la comisaría, ¿no? Y que luego las cámaras de seguridad se ve que la niña sube la bicicleta y el depravado se la está llevando. Y luego la niña a los 3 días amanece quemada en un campo en San Juan de Lurigancho, ¿no? Pero gracias a la cámara de seguridad se detecta el depravado y se lo captura. ¿Se acuerdan? Sí. Bien. La niña tenía 12 años, 13 años, creo, 11 años, algo así. Pero el Código Penal decía, ¿no? El violador que causa la muerte a su víctima, siendo menor de 12 años, algo así decía, 30 años de cárcel. ¿Ya? 30 años de cárcel. Bien.
O sea, la niña pasaba la edad. Por eso el violador se le ha dado 30 años de cárcel. ¿Por qué no se le da cadena perpetua? Por la edad de la niña. ¿Ya? A raíz de eso, se ha bajado la edad y es a 10 años. O sea, el violador te sabe, ¿no? El violador dice, ¿no? Lee el Código Penal y dice, aquella persona que victima que hace una violación sexual a un niño o niña menor de 10 años y le causa la muerte, cadena perpetua. Se ha bajado la edad. Antes era de 12, creo. ¿Ya? Profe, ¿y si no le causa la muerte? 30 años. 30 años de cárcel. No, injusto, pues. Pero también es injusto que por el delito de corrupción sea máximo 6 años. O sea, profe, tenemos un ministro que se tira 2 millones de dólares, 6 años de cárcel, ¿no? Y el que roba un celular, 8 años de cárcel. Eso es la ley, miren, miren, ¿ah? O sea, se castiga más al que roba un celular que a un político corrupto. Eso está tipificado en el Código Penal. Profe, ¿y quién hace eso? Los congresistas. Eso hacen los congresistas. ¿Quién hace más daño? ¿El que te roba un celular o el que te roba millones de dólares y no se puede construir un hospital? Ya, todo eso te puedes enterar en el Código Penal. Y el Código Penal nos advierte. También el civil, jóvenes, el civil. Por ejemplo, Marcelo, vas a ser papi. ¿Qué? Dice, ¿no? Pero sí, ¿te recuerdas? Sí, me acuerdo muy bien, no me puedo olvidar de eso. Vas a ser papi, ¿no? Y encuentras a tu enamorada, ¿no? Demacrada, se le ha bajado la hemoglobina, producto de las náuseas, ¿no? Primeriza, 4 meses ya, ¿no? De embarazo. Entonces, Marcelo, cualquier chico que abandone en situación de inseguridad a su pareja gestante, ¿cuál es la sentencia? ¿Dónde podría parar el varón que deja en abandono, en peligro de salud a su pareja? El Código Penal, perdón, el civil dice que eso es cárcel también, cárcel. ¿Ya? Entonces, el código, la propia norma nos está advirtiendo, jóvenes, y eso se llama coerción. Ahora, si nosotros vulneramos, violentamos, contradicimos a la norma jurídica, pues nos cae una sanción. Desde algo más simple, ¿no? Pasarse la luz roja cuando manejamos una motocicleta, un auto, viene una infracción. Bien, siguiente, es bilateral. Bilateral significa que generan derechos y también impone obligaciones. Una norma jurídica genera derechos y obligaciones. Por ejemplo, profesor, derechos y obligaciones como no entendí. Mire, ya Marcelito acaba de nacer, ¿no? Y Marcela conoce bien a Marcelo y parece que no se entienden. Entonces Marcelito se queda con Marcela, la madre se queda con la patria potestad y Marcelo tiene que trabajar para asistir la pensión. ¿Dónde dice eso, jóvenes? En la ley, pues, Código Civil. El que pierde la patria potestad no le queda otra de qué cosa, de pasar la mantención. Eso es la ley. O sea, esa ley está generando una obligación a Marcelo de mantener a su hijo menor de edad y está generando un derecho de Marcelito a recibir una pensión de papá. ¿Ha entendido la bilateralidad? O sea, genera derechos y obligaciones a la vez. El derecho a recibir y la obligación a dar.
Bien. ¿Hay pena de muerte? ¿Hay pena de muerte en el Perú? Sí. La Constitución dice que hay pena de muerte en caso de traición a la patria cuando hay una guerra con un país o terrorismo. Eso dice la Constitución Política del Perú, ¿ya? Muy bien. Continuamos, continuamos. Son irretroactivas. Mira, el que ya conduce bicicleta sabe esto, ¿no? Que si estás yendo en esa dirección no puedes voltear en U, ¿no? Y al no voltear en U, no puedes retroceder. Bien. Las normas jurídicas también son así. ¿Cómo así, profesor? Las normas jurídicas son irretroactivas en el sentido de que si hoy sale publicado en el diario oficial una norma jurídica, al día siguiente entra en vigencia. Por ejemplo, hoy has comprado un periódico, no un periódico, el peruano, ¿no? El peruano. Si has leído la norma que ha salido, esta norma que se publica en el diario oficial peruano, mañana ya entra en vigencia. ¿Qué implica esto? Que desde mañana la norma rige a los hechos desde mañana. De repente se castiga con más años la microcomercialización de drogas, ¿no? Entonces, esta norma jurídica entra mañana. Por ejemplo, miren, para que entiendan rápido, ¿te imaginas que yo estoy en Dinandro porque me han encontrado con 2 kilos de marihuana? ¿Cuándo me capturaron? El lunes. El lunes con 2 kilos de marihuana. Pensaba enviarlo a Suiza, a mi hermano, para su consumo. ¿Ya? Muy bien. Pero, pero, hoy en el diario oficial peruano dice, los que comercializan marihuana de 2 kilos a más, la sanción va a pasar de 5 años a 20 años. Esto salió hoy y acabo de leerlo. Me ha asustado. ¿Por qué? Porque a mí me encontraron con 2 kilogramos. Calza exactamente, en mi caso. Pensé que me iba a ser 5 años, va a ser 20 años. Y comienzo a leer derecho y me doy con la sorpresa de que las normas jurídicas no son irretroactivas. ¿Qué significa esto? Que si hoy sale publicado en el diario oficial, mañana entra en vigencia. Y desde mañana a las personas que se le encuentran con 2 kilos, a ellos se le va a sentenciar con 20 años. Pero a mí se me encontró el lunes, días antes. Entonces, la norma no se puede aplicar a hechos consumados anteriormente. ¿Ha entendido? ¿Se entendió? ¿Eso qué quiere decir, profesor? Que hoy los que están investigados y presos, pero todavía no tienen sentencia por microcomercialización de drogas, donde su delito va a ser castigado con máximo de 10 años, pero como el siguiente Congreso endurece la pena a 20 años, esa nueva ley se va a aplicar a los hechos pasados, no, porque la norma no es retroactiva, es irretroactiva. ¿Se entendió? Es irretroactiva. Solamente va a regir a partir del día que entra en vigencia hacia adelante. Es por eso que si ustedes hablan con sus hermanos o sus familiares, hermano, cuando sacas tu título, ¿lo puedes hacer con tesis? Sí, con tesis nomás, no hay otro camino. Claro, porque el hermano entró después de que la norma se aplicara, se aprobara, se publicara, que entre en vigencia. Pero hay otros que han entrado a la universidad antes de esa norma y para ellos hay otra opción de titularse, como el examen de grado, por la experiencia laboral. Ahora sí han entendido, ¿no? Sí. En la mayoría de los casos, las normas jurídicas entran en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial Peruano. En la mayoría de los casos. Bien, bien. Ahora, la regla,
La excepción hace la regla, dice, ¿no? Se va a aceptar esa irretroactividad cuando favorece al reo en lo penal, cuando favorece al reo. A ver, profesor, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto que no estoy entendiendo bien? Imaginemos que nosotros somos del pabellón, el pabellón de la hermandad, de la microcomercialización. Todos hemos sido sentenciados a 10 años por vender alucinógenos a Europa, ¿ya? Tenemos 10 años. Bien, de sentencia, ¿ah? Ya llevamos 5 ya. Nos conocemos, somos patas, jugamos ludo, póker, ajedrez, etcétera, etcétera. La Ouija también hemos jugado. Bien, pero por ahí alguien trae un periódico peruano y dice lo siguiente, que por haber comercializado alucinógenos, la sentencia pasa de 10 años a 6 años. Ah, ¿han bajado la pena? Sí. Y todos celebramos. ¿Sabes por qué todos celebramos? Porque ahora sí se aplica la retroactividad de la norma, solo cuando favorece al reo en lo penal. ¿Se entendió? O sea, profesor, si en el siguiente gobierno se endurece las penas por corrupción y la sentencia es no mínima de 30 años, ni máxima 35 años, si es que habría esa norma, y si hay corruptos, van con esa sentencia, van con esa sentencia. Si en los siguientes años las penas se hacen más benignas y se baja ya de 30 a 20, a 15, ¿esas normas favorecen al que ya está preso? Sí, porque solamente se aplica la retroactividad cuando favorece al reo en lo penal. ¿Ya? ¿Ha entendido? La norma jurídica no es retroactiva. Siempre se aplica de hechos del presente hacia el futuro. Pero hay una excepción. Se aplica la retroactividad cuando favorece al reo en lo penal. ¿Ya? Muy bien. Siguiente. Tienen jerarquías. Las normas jurídicas están jerarquizadas. Unas tienen mayor nivel que otras. Y eso vamos a estudiar hoy. Pero no es una escuela de derecho, ¿no? No es una escuela de derecho esto, sino que es para el examen de admisión nada más, ¿no? Y están las jerarquías, miren. Tenemos normas constitucionales, que es el nivel uno, ¿no? Tenemos normas legales, que es el nivel 2. Tenemos el nivel 3, que son las normas, que son los decretos, como un decreto supremo. El nivel 4 son las resoluciones, una resolución suprema, una resolución ministerial, nivel 4. Y en el nivel 5 tenemos las normas de interés particular. Las normas jurídicas tienen 5 niveles y el origen de esta teoría es del jurista Kelsen. Por eso se conoce la pirámide de Kelsen en derecho. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos toca estudiar? Una por una. Y vamos a hacerlo rápido nomás, ¿ya? Porque esa división no es muy exigente en este tema. Nivel uno, nivel constitucional. El nivel uno es la norma jurídica de mayor jerarquía, por eso está la Constitución aquí. Del año 1993, la Constitución donde fue presidente Fujimori. 1993, ¿ya? Esta Constitución tiene 206 artículos, 206 artículos. Y el artículo 206 habla de la reforma de la Constitución. La Constitución se puede reformar y hay que leer el artículo 206 de la Constitución, de la reforma de la Constitución Política del Perú. ¿Ya? Muy bien. En los últimos años, la Constitución se ha reformado. Cuando tú eras capturado por la policía,
Para investigar el supuesto delito, la policía tenía 24 horas, ahora es 48 horas. Ahora, la policía te capturaba y te retenía 15 días para investigar en caso de terrorismo, narcotráfico y espionaje. Pero la Constitución se ha cambiado. Ahora es 15 días, terrorismo, narcotráfico y espionaje y crimen organizado, bandas criminales. El policía te puede retener 15 días. ¿Ya? Otro ejemplo de reforma de la Constitución. Los congresistas se podían reelegir. Ahora ya no se pueden reelegir. Los alcaldes se podían reelegir. Ahora ya no se pueden reelegir. ¿Qué ha cambiado? La reforma en la Constitución. Se ha cambiado la Constitución. Y toda reforma en la Constitución pasa por el Congreso de la República. ¿Ya? Bien. Ahora, los tratados internacionales de derechos humanos también tienen rango constitucional. Tienen rango constitucional. Por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica, el Tratado Universal de los Derechos Humanos, el Tratado de los Derechos del Niño y la Mujer, están en este nivel constitucional. Recuerden que los tratados internacionales son aprobados por el Congreso de la República y si son derechos humanos, tienen rango constitucional. Es más, los tratados de derechos humanos están dentro de la propia Constitución. Si alguien lee el artículo 1 y 2, que les dije que leían, por favor, lean, le dije no, eso es idéntico a los tratados de derechos humanos. ¿Y quién está en el nivel constitucional también? La ley de la reforma constitucional. Porque al final se cambia la Constitución y es otras nuevas, o no, son nuevos párrafos, o se adherido nuevos artículos de la Constitución que también tienen rango de Constitución. Muy bien, la siguiente es el nivel legal, la ley. Ajá, muy bien, Guillermo, ¿no? Por eso quieren la bicameralidad, quieren hacer la reforma de la Constitución. Por eso se quiere extender la legislatura extraordinaria. Ujú. Muy bien, muy bien, bien, muy bien. Ahora, el nivel 2 legal. En el nivel 2 legal están los tratados internacionales, pero que ya no es de derechos humanos. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio que tenemos con Chile, el Tratado de Libre Comercio que tenemos con China, o con Europa, o Estados Unidos, o México y Canadá. Es un, dentro de nuestras normas jurídicas, tiene rango de ley. Las leyes orgánicas, por ejemplo, Pedro Castillo ha prometido que San Juan del Lurigancho sea provincia y eso se va a crear con una ley orgánica. Porque las leyes orgánicas que son aprobadas por sede Congreso de la República, regulan la estructura y el funcionamiento de las entidades del Estado. Pedro Castillo también dice que va a crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Una creación de un ministerio requiere la aprobación del Congreso a través de una ley orgánica. Quiere descentralizar la UNI San Marcos. O sea, quiere que San Marcos esté en las provincias y así elevar el nivel, igual que UNI, el nivel de educación superior. Entonces, se tiene que hacer por ley orgánica. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Muy bien. Las leyes ordinarias, eso es para todos, lo da el Congreso, para todos. Por ejemplo, ustedes saben que cuando van a una piscina, por ley, tiene que haber un salvavidas. ¿Sabían eso o no sabían eso? Porque muchos niños morían ahogados en piscinas porque no había salvavidas. ¿Quién fue el autor de esa ley? Piensa, piensa. Susy Díaz. Susy Díaz sacó una ley donde a toda piscina que se arrienda, que se alquila comercial, se exige salvavidas. ¿Ya? Es una ley ordinaria. Otra ley ordinaria.
¿no? Cuando subimos al microbús, hay un asiento reservado. Ley para todos. No fumar en lugares públicos. Ley para todos. Les, ¿podemos distinguir entre una ley orgánica y una ley ordinaria? Claro que sí. ¿Ya? Muy bien. Decreto legislativo. Eso lo da el Ejecutivo. Mira, Congreso Ejecutivo. E de Ejecutivo. ¿Ya? Ejecutivo. Eso lo da el Ejecutivo, o sea, el presidente. Las leyes los da el Congreso y el decreto lo da el Ejecutivo. Ahora, ¿el presidente también da leyes, jóvenes? Sí. ¿Da normas de rango de ley? Sí. ¿Y cómo es eso, profesor? Lo que pasa es que el presidente le pide permiso al Congreso para gobernar a través de decretos legislativos. ¿No? Le dirá, Congreso, me urge regular, ¿no? Aprobar una serie de leyes en temas de seguridad ciudadana. Congreso, ¿me das el permiso? Ya. ¿Por qué tiempo? 2 meses. ¿En qué tema? Seguridad ciudadana. Aprobado. Y el presidente da decretos legislativos en temas específicos y por un tiempo determinado. Y esos decretos legislativos ya no pasan por aprobación del Congreso, porque el Congreso ya le dio el permiso, simplemente por la aprobación del Consejo de Ministros, nada más. Entonces, sea quien sea el presidente, como la seguridad ciudadana está tremenda, entonces podemos decir lo siguiente, ¿no? Entre y necesito rápido aprobar 5 decretos legislativos. ¿Para qué? Para endurecer las penas de cárcel, ¿no? Para aprobar leyes en contra de la criminalidad organizada, en contra de la criminalidad internacional, porque según inteligencia me dicen que la red criminal de Venezuela ha entrado aquí al Perú, de igual de Colombia. Necesito erradicar esto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Sacar leyes del Congreso que se van a demorar, van a discutir, van a debatir, o tengo que hacerlo rápido? Entonces el Ejecutivo le pide, por favor, Congreso, dame rápido la solución. Y el presidente da decretos legislativos. ¿Ya? Ah, de Susy Díaz están hablando, ¿no? No, no, a ver, Susy Díaz fue congresista y en el Congreso hubo un examen para medir el coeficiente intelectual de los congresistas, ¿ya? En ese caso eran 120, creo, o 100 congresistas en ese tiempo. Y Susy Díaz no quedó última, Susy Díaz quedó en el tercio superior, o sea, ni en la mitad, tercio superior. O sea, el papel de Susy Díaz es hacerse la tontita, pues. Eso es su caracterización. Pero sí que es inteligente, pero así se posiciona en el mercado, ¿no? Como la calabacita, la rubia, que no piensa y que hace reír, pero es inteligente, dice, ¿no? Es su personaje. Muy bien. Muy bien. El decreto de urgencia, vuelvo a repetir, los decretos lo dan los ejecutivos. Entonces, el decreto de urgencia lo da el presidente. ¿Pero en qué materia? En materia económica y financiera. De repente Keiko es presidente y quiere cumplir su oferta electoral. El bono chelero, si tu ex te dejó, el bono del resignado, ¿no? El bono COVID, el bono quédate en casa, ¿no? El bono dotero para que compres tu PC gamer. Entonces, ¿cómo podría aprobar los bonos? A través de decretos de urgencia. ¿Por qué, profesor? Porque son medidas extraordinarias y que se necesita aprobar rápido. Entonces, como es una materia económica, decreto de urgencia. En materia económica o financiera. De pronto las AFPs están a punto de quebrar porque la gente está retirando su dinero. Y el Estado dice, decreto de urgencia, salvamento a las AFPs. Hay que destinar dinero del Estado para salvar a las AFPs y asegurar las pensiones de los que sí quieren recibir su pensión. ¿Qué se utiliza? Decreto de urgencia. Ahora, como el decreto es rápido,
no pasa por el Congreso, sino por la aprobación del Consejo de Ministros. ¿Ha entendido? ¿Se entendió? El bono selección. Bien, continúa Jones. ¿Ha entendido? Sea quien sea el presidente, si Keiko es presidente, que reflexione, se mire al espejo y diga, ¿no? Que busque hacer las cosas bien, ¿no? Que la vida es solamente una oportunidad, ¿no? Que limpie su honor y su apellido, por él, por ella, por su madre, por sus hijos y por sus nietos y por sus no bisnietos, porque ese apellido está manchado, ¿no? Si realmente quiere cambiar. Y Castillo, si quiere que sus hijos disfruten de un pan, de una cena, de un crédito barato, ¿no? O que el pobre salga de su pobreza, pues tiene que hacerlo bien. Bien, continuamos. Entonces ya sabemos, ¿no? Que las leyes lo del Congreso, que es una ley orgánica, que es una ley ordinaria, que es un decreto legislativo y que es un decreto de urgencia, ¿ya? En lo otro ya no voy a caer más. Ah, ya, y aquí, decreto de ley. El decreto ley lo da también el Ejecutivo. Pero un decreto ley, ¿sabes quién lo da? Pinochet, Pinochet. ¿Quién más, profesor? Eh, mm, el gobierno golpista de Velasco Alvarado y Juan Francisco Morales Bermúdez. Los decretos ley son leyes espías por los gobiernos de facto. ¿Y qué es un gobierno de facto? Un gobierno que quebró la democracia, que entró por la fuerza, un golpe de Estado, ¿no? Y la ultraderecha dice que si Castillo es presidente, que las Fuerzas Armadas hagan su golpe de Estado. Entonces, si hay un golpista y logra el poder, él gobierna con decretos leyes. Bien. Y también tenemos a las municipalidades y los gobiernos regionales que expiden una norma de carácter legal, rango de ley. ¿Cómo se llama? Las ordenanzas municipales y regionales. Las ordenanzas municipales y regionales también tienen rango de ley. Hasta ahí vamos a avanzar. Pasamos al tercero. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta? Ustedes son de ATE, ¿no? De La Molina, de Surco, Surquillo, Caraballo, Comas, Santanita, El Agustino, ¿no? San Juan Lurigancho. Algunos son de provincia y todos pertenecemos a una municipalidad y la municipalidad nos da ordenanzas municipales.
que regulan la administración y también regulan los servicios públicos locales. Vía, Vía María, ahí está. Atehuaycán, muy bien. Está saliendo Ancón. Ajá. Yo quisiera vivir en Chaclacayo. ¿Alguien de Chaclacayo, por ahí? Donde normalmente hay más sol que en Lima, San Juan de Lurigancho, ¿no? Chaclacayo, por ahí se siente un poquito de paz todavía. Guaral, ¿eres Guillermo de Guaral? Ah, mira, tú eres como la naranja de Guaral, sin pepa. Ajá, ordenanza municipal, ¿no? Donde se basan sentencia a castigar. Ujú. ¿Dónde queda Calango? Bien. Continuamos entonces. El nivel reglamento, ¿ya? Nivel 3 que está por debajo de la ley, ¿no? Bien, tenemos al decreto supremo. Y tenemos, ¿qué es lo que vamos a estudiar hoy? Nada más del decreto supremo. Leo primero el concepto, ¿ya? Son normas de carácter general que reglamentan las normas de carácter de ley. O sea, el Congreso da una ley, pero esa ley para poder aplicar se tiene que reglamentar. Y la reglamentación, la especificación de esa ley para poderla aplicar a la realidad se hace mediante un decreto supremo. ¿Y quién da el decreto supremo? Vuelvo a repetir, todos los decretos lo dan los ejecutivos, en este caso el presidente de la República. O regulan la actividad sectorial o funcional o multisectorial a nivel nacional. Pueden requerir o no el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, según lo dispone la ley, sus rúbricas por el presidente de la República y refrendadas por uno o más ministros cuyo ámbito de competencia corresponda. ¿Ya? Por ejemplo, si el Congreso aprueba una ley, una ley, a ver, ¿qué ley podría aprobar el Congreso? A ver, repito, para reglamentarlo y para que se entienda cómo se reglamenta una ley. A ver, si el Congreso aprueba ya, la ley contra la evasión tributaria, imaginemos, ¿no? Dado el contexto de la pandemia, se ha observado, ¿no? La sustentación de la ley, ¿no? Que en muchos locales comerciales como bodegas, paraditas, supermercados, tiendas por conveniencia, ferias, a la hora de vender un producto o un servicio, no se da los comprobantes de pago. Entonces, ley aprobada. Se exige a los establecimientos comerciales que expidan los comprobantes de pago como boletas, facturas, ticket, ¿no? Cada vez que vendan un producto de 5 soles a más. Entonces, la ley ya está dada. Ahora, ¿cómo reglamentamos la ley para que se pueda aplicar? Decreto Supremo. Reglamento de comprobantes de pago. Definimos qué es un comprobante de pago. ¿Cuáles son los comprobantes de pago? La factura, la boleta, el ticket de la panadería, los pasajes de los transportes públicos, etcétera, etcétera. ¿En qué momento se deben dar? Antes de la venta, después de la venta, cuando se cancela, después del cancelamiento, eso tenemos que ver. Porque de repente Sunat hace la fiscalización y le dice, ¿no? Oye, señora, usted acaba de vender por un monto de 60 soles y usted no ha dado comprobante de pago. Lo voy a cerrar el local. Un momentito, señor Sunat. Yo le he vendido, pero no me ha pagado, es a crédito. Y yo supongo que yo doy la boleta cuando me pagan el contado. Para evitar esos vacíos legales se tiene que reglamentar la ley. Y la ley de comprobante de pago dice, así tú vendas al crédito, a consignación o al contado, ya tienes que dar el comprobante de pago. ¿Dónde está dado eso? En una resolución. Eso, perdón, está anotado en un decreto supremo que se llama el reglamento de comprobantes de pago. ¿Ya?
¿Han entendido hasta aquí? Para que yo pueda reglamentar, para que yo pueda aplicar la ley, tengo que reglamentarla. Y la reglamentación significa ya darle más detalles mínimos a la ley, porque la ley es general. Los detalles mínimos están en los decretos que reglamentan la ley. ¿Y quién reglamenta la ley? Artículo 118, el presidente reglamenta la ley mediante decretos supremos. ¿Quién lo firma? El presidente y refrendado por los ministros o el presidente del Consejo de Ministros. ¿Ya? Muy bien. Continuamos, continuamos. Ahí nomás, con eso es suficiente, ¿ya? El regional, ¿ya para qué? Así no va a venir tanto, tan específico. Y la resolución suprema, que es el nivel 4 ya. Entonces, vamos a diferenciar entre un decreto supremo y una resolución suprema. El decreto supremo sirve para darles mayor detalle y especificación a una ley para poderla activar, para poderla poner en práctica. En cambio, la resolución suprema no es así. Tiene nivel 4. Una resolución suprema permite resolver problemas dentro del sector. Por ejemplo, viene la vacuna la semana siguiente, 50 millones de vacunas. Resolución suprema, asígnese a los técnicos, enfermeras, al Estadio Nacional, a todos los estadios del Perú, para que se haga una campaña masiva de vacunación. O sea, es de carácter sectorial. El Ministerio de Salud, mediante una resolución suprema, se está aprobando, ¿no?, la movilización de todo el personal médico para vacunar diario a 1 millón. ¿A quién le compete? A un ministerio. Son decisiones de carácter específico rubricadas por el presidente de la República y refrendadas por uno o más ministros, a cuyo ámbito de competencia le corresponda. Son notificaciones de conformidad con la Ley de Procedimientos Administrativos General. Ahora, miren, ¿quién lo firma? El presidente. ¿Y quién refrenda? El ministro de cartera. Keiko prometió de reincorporar a los generales que fueron dados de baja por Sagasti. Sagasti, cuando llega al poder, a la semana, menos de la semana, 16 generales de la policía se les dio de baja. Entre algunos habían comprado alcohol Bamba, ¿no? Tapabocas de papel para su personal, por eso se contagiaron muy rápido los policías. Entonces dijo, ya está bien, que la fiscalía lo investigue, que lo metan preso, pero yo lo doy de baja ya. Que con su campaña dijo, yo los voy a reincorporar a la policía. Si Keiko gana, le van a exigir su promesa y tendría que reincorporar a los 16 generales que han dado de baja. Pregunto, ¿Keiko va a firmar la resolución suprema de reincorporación? Sí. ¿Y quién va a refrendar? El ministro de cartera, el ministro de el Interior, que sería Rospigliosi, me imagino. ¿No? Eso es una resolución suprema. O sea, busca resolver problemas del sector. Va a personas precisables. Muy bien. Y por último, tenemos a las resoluciones o a las normas de carácter particular. Tenemos aquí a la resolución judicial cuando el juez nos dice eres inocente o nos sentencia a cárcel, los convenios colectivos de trabajo, cuando el sindicato negocia el salario de los obreros, el sindicato es una representación de los obreros, los trabajadores, los contratos, de repente tienes un contrato de trabajo, un contrato de obra, tiene nivel 5, nivel particular, y los testamentos, que no es otra cosa de la extensión del patrimonio a los familiares, ¿no? El abuelo me está llamando de urgencia, mami, quiere hablar conmigo, son sus últimos días, está ya por irse, y me dice, no, nietecita, la más querida, te he dejado algo en el testamento. Entonces, abuelito, muérete rápido, por favor, porque la intriga me mata.
Entonces dice, no, eso es el testamento, ¿no? El testamento es una norma particular. Entonces ya tenemos las 5 normas: constitucional, legal, decreto, resolución y normas de interés particular. Son jerarquizadas las normas. Bien, continuemos, por favor. Vamos al FORS y damos 10 minutos hasta las 12:50, 12:49 y 10 minutos para desarrollar algunas preguntas, ¿ya? Pasemos al foro, por favor. Pasemos al foro mientras yo estoy aquí. A ver, cualquier duda escriban. Y la diferencia se acorta, Juan. Se acorta la diferencia al 99.795%. El lapicito, 50.198%. Keiko, 49.802%. La diferencia es entre más o menos 0,2, 0,3, 0,4%. Parece que esa es la tendencia ya, 0,4, ¿no? Ya falta menos de 1%, ya va a ser difícil revertir esta situación, ¿no? 0,4, estamos hablando de 45.000 votos más o menos, ¿no? 40.000 votos. PPK le ganó por 20.000 votos a Keiko. El corazón naranja. Lo único que yo quiero que suba es el Bitcoin. Eso es lo que más me interesa. ¿No? Estamos a nivel nacional en 99.795. Bien, 18, Angie, muy bien.
¿Dónde sacarás la sal? Al 89 en el extranjero, ¿no? Y en Perú, ¿en cuánto estamos? Al 99,78%. Y en general estamos al 99,795%. Lo que pasa es que en el extranjero ha habido mucho ausentismo, ¿no? Creo que debieron votar 1.000.000 o 900.000, han votado 170.000 nada más. Y eso no le ha convenido a Keiko, ¿no? Porque si votaban más, ganaba Keiko. Yo se hubiera asegurado yo. 70.000 votos más o menos separa. Bien, ya mañana tendríamos más claro las cosas, ¿no? ¿Acabaron para resolver algunas preguntas? No, 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 no. En segunda vuelta, el que gana, así sea por un voto, ya ganaste ya. En segunda vuelta no es 1%, 2% como mínimo, nada. Humala con polo rojo o Humala con polo blanco. Humala fue derecha, jóvenes. Claro, Humala es derecha porque lo compró Odebrecht, bueno, no Odebrecht lo financió Humala, por eso está siendo investigado, por eso Humala fue preso. Ahora está libre, está pasando piola, pero todavía a Humala se tiene que enjuiciar, igual que Toledo, igual que Alan, Humala, PPK. Bien, pasemos. Alan está en París, pero también votó, dicen, ¿no? Ese Alan, ¿no? Alan fue al infierno, dicen, ¿no? Y el diablo lo recibió con miedo. Ahora me va a quitar mi puesto, dijo, ¿no? Ahora Alan me va a robar mi trinchera, su trinche, tan ladrón, Alan. Vamos a resolver, ¿ya? Resolvamos. Humala, ¿no? Pero dejó pues, Humala. O sea, Humala dejó esa corrupción, ¿no? O sea, un presidente tiene que estar limpio, pues. Si el presidente ya ha sido financiado por una empresa, olvídate, ya está corrompido, ya fue. Bien, vamos a resolver, jóvenes, ¿ya? Hoy acabaron todos hasta la una. Relacionar según las normas jurídicas. Cuando el presidente sale al extranjero, quien le da el permiso es el Congreso de la República. Como no le puede dar una ley, porque la ley es para todos, solamente tiene para el presidente, entonces el Congreso le da una resolución legislativa, uno casa. La declaración de estado de emergencia en la provincia de Satipo, por de repente hay terrorismo, narcotráfico, crimen al paso o un desastre natural, lo da el presidente de la República.
¿ya? Pero como lo compete al sector, por ejemplo, interior o defensa, se utiliza un decreto supremo, dos dedos, uno casa, dos dedos, uno casa, dos dedos, ¿no? La creación de un Ministerio de Deporte merece una ley orgánica, cuatro avión. Entonces la clave es dedo, uno dedo. Decreto de urgencia, creación de un nuevo impuesto, un decreto de urgencia, en materia económica y financiera. Siguiente. Las normas jurídicas están jerarquizadas, claro que sí. Nivel uno, constitución, legal, decreto, resolución y las normas de interés particular. Entonces me dicen, a continuación se presenta una lista de normas, ahí están, siendo la de mayor jerarquías. ¿Quiénes son las de mayor jerarquías? La Constitución. Y busco Constitución, no hay. ¿Quién le sigue? Los tratados internacionales de derechos humanos que tienen rango constitucional. Y busco esto. Ah, empezamos con la letra 2. ¿Y quién empieza con letra 2? Beso. ¿Y es la clave? ¿Quién le sigue? Uno dice, ¿no? El TLC, que es nivel legal. Claro, sería 2.1. Y la resolución legislativa que tiene el nivel ley, ¿no? Sería beso. ¿Quién autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional? El Congreso. El Congreso autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional. ¿Y qué se utiliza? Como el Congreso va a permitir a ciertas personas, no se hace por ley, ni orgánica ni ordinaria, sino se utiliza su resolución legislativa. Tres casa. Si tu alcalde es malo, si tu alcalde no cumple con su promesa, o de repente hay un pésimo servicio local, como no hay recojo de basura, el serenazgo está inactivo, sacamos al alcalde, pues, hacemos la revocatoria de autoridades. Revocatoria significa sacar de su cargo a la autoridad elegida por el pueblo, en este caso un alcalde. Profe, pero ¿dónde yo encuentro las causales de la revocatoria? O de repente de una vacancia el alcalde en la ley orgánica, pues. Tendremos que leer la ley orgánica de municipalidades. Cuatro besos. Bien. El incremento de 700 soles hacia los maestros en el gobierno de PPK, y eso es lo que hizo PPK, jóvenes, ¿ah? PPK aprobó el incremento de los maestros de 1.300 soles que ganaba. Cuando el policía ganaba 3.000 soles, el maestro ganaba 1.300 soles a 700 soles. Hoy el maestro está ganando 2.300 soles, mientras un policía gana 3.000 soles. Como que no se equipara, ¿no, profe? Todavía no. Entonces, como el incremento es sustancial y compete en materia económica y financiera para el Estado, todo lo que es materia económica y financiera se utiliza decretos de urgencia. Decretos de urgencia. Cinco dedo. 6 y 7. A ver, ¿qué marcaríamos 6 y 7?
6. PPK, un día antes de irse, también subió la RMV, la remuneración mínima vital, lo que ustedes conocen como el salario mínimo, que es 930 soles, ¿no? 930 soles. ¿Lo firmó él con quién? ¿Con quién? Con el Ministerio de Trabajo. El Ministro de Trabajo, ¿no? Decreto Supremo. Y 7, resolución legislativa, ¿no? 7 dedos, ¿no? 7 dedos. Muy bien. Porque autorizar la salida del presidente de la República al extranjero lo hace el Congreso mediante una resolución legislativa. 8 y 9. 8 y 9, ¿qué marcaríamos? A ver. Por ahí alguien alquila un local comercial. De repente alguien tiene un local comercial con luz trifásica independiente. Trifásica significa que yo voy a consumir mucha energía. En las 7 salía C. A ver, de repente el examen está mal marcado. Lo puedo corregir ahora. A ver. En las 7. Resolución legislativa, ¿ya? Voy a fijarme en la. Mientras ustedes van marcando la 8 y la 9. Sí. Eso me está pasando porque no, yo doy la clave, pero no se graba. Te tengo que dar varios enter para esperar que se grabe. Dos. Vamos a subir. No, está con la clave. Hasta beso, ¿no? Rodando. No sé, no. Y ahora sí. Ya está corregido, Juan. ¿Ya? No se había grabado. Muy bien. Continuamos. Mire, y eso lo comenté, ¿no? De 24 a 48 horas. Ahora, si son 15 días, si es que hay un crimen organizado, también se incluye el crimen organizado para que la policía te detenga 15 días. ¿Qué se ha cambiado? La Constitución. O sea, que ha habido una reforma de la Constitución. 8 dedos. Pregunta 9. Coerción, ¿no? Hay coerción, porque se está amenazando. Oye, ¿sabes qué? Ponte al día, te doy 7 días, ¿sabes? Como plazo, para que estés al día con tus tributos. Ajá. A eso se llama coerción. Muy bien, muy bien. Siguiente. 10, 11 y 12.
Muy bien, a ver. 11. La incorrecta, casa, porque sí es obligatorio, que dice no, profe, ¿no? 11. Antes de ser ratificados por el presidente de la República, los tratados internacionales deben ser aprobados por quién. ¿Quién aprueba todos los tratados internacionales, ya sean los limítrofes, ya sean los tratados de libre comercio, ya sean tratados de derechos humanos? ¿Se acuerdan? El Congreso de la República. Aprobar los tratados internacionales. 12. Norma suprema que establece el marco y criterios orientados al sistema jurídico en el país. Lo que se requiere, lo que se quiere reformar, pues, ¿no? La Constitución da el marco jurídico a un país, ¿sí o no? Claro. Avión, 12 avión. 13, 14 y 15. A ver, 13, 14 y 15. Norma jurídica de mayor jerarquía emitida por los gobiernos locales, por las municipalidades. ¿Cuál es la norma jurídica? Las ordenanzas municipales. 14. Son los decretos que emite el Poder Ejecutivo con la finalidad de reglamentar las leyes. Reglamentar las leyes, decreto supremo. Dedo. 15. Disposición legal producida y promulgada por un gobierno de facto. Gobierno de facto, el gobierno golpista. Velasco Alvarado, Pinochet. Decreto ley. Y en la 15 nos quedamos con decreto ley. Muy bien, jóvenes, cuídense.